Bien, continuamos revisando el método de voltaje en nodos. En esta ocasión vamos a resolver este ejemplo que está aquí, ¿no? Se trata de un circuito que tiene dos fuentes de alimentación, una fuente de 25 voltios y una fuente de corriente de 40 miliamperios, ¿ya? Aquí podemos ver que tenemos tres resistencias, también una de 5 ohmios, una de 120 ohmios y una de 25 ohmios. ¿Ya? Sobre la resistencia de 25 ohmios se ve que hay un voltaje V sub cero. ¿Ya? El voltaje en la resistencia de 25 ohmios le están llamando voltaje V sub cero. ¿Ya? En este problema nos dicen que utilizando el método del voltaje en nodos, determinemos cuánto es el valor de V sub cero. ¿Ok? Bien, entonces, recordemos de la clase anterior, recordemos cuáles eran los pasos del método del voltaje en nodos. Y aquí están, ¿no? En esta diapositiva dice que el método de voltaje en nodos representa cuatro pasos básicos. Tiene cuatro pasos básicos que son: uno, establecer los nodos en los cuales se desconoce el voltaje. ¿Ya? Nota, en este paso debes seleccionar un nodo que sea la referencia de tierra o que tenga un potencial cero. Los voltajes de cada nodo siempre serán con respecto a esta referencia de tierra. ¿Ya? El segundo paso decía asignar arbitrariamente corrientes entrantes y salientes en los nodos identificados en el paso anterior, con excepción del nodo de referencia a tierra. Eh, Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo seleccionado, ¿ya? Y finalmente dice desarrollar y resolver las ecuaciones de nodo que se hayan obtenido, ¿no? El objetivo es encontrar los voltajes desconocidos en los nodos. Si es necesario, utiliza la ley de Ohm para hacer sus cálculos, ¿no? Para hallar las variables o las incógnitas, ¿no? Que queremos encontrar. Bien, entonces estos cuatro pasos son los que nosotros vamos a emplear para resolver el problema que vamos a ver en esta clase, que es este que está aquí, ¿no? El de las dos fuentes, una fuente de 25 voltios de voltaje y otra fuente de corriente de 40 miliamperios que está conectada ahí a unos elementos resistivos, ¿ok? Una resistencia de 5 ohmios, una resistencia de 120 ohmios y una resistencia de 25 ohmios. Sobre la resistencia de 25 ohmios cae un voltaje llamado V sub cero y ese voltaje V sub cero es el que nosotros tenemos que calcular aquí, ¿ok? Entonces, de acuerdo al método este voltaje en nodos, el primer paso nos dice que encontremos un nodo de interés, ¿no? Un nodo que a mí me interesaría tal vez determinar el voltaje en ese nodo porque me ayudaría a determinar el voltaje que me están pidiendo calcular, ¿ya? En este caso en particular, ustedes pueden ver que V sub cero, ¿ya? Yo tengo dos maneras de calcular al V sub cero. Yo podría calcularlo, recuerden, al V sub cero, por aquí, si por aquí viene una corriente, ya, llamémosle, no sé, esa corriente, pongámosle un nombre ahorita, ¿no? Digamos que esa corriente se llama, no sé, solo llamémosle I por el momento, ¿ya? Entonces, si yo calculo la corriente I, yo podría calcular el V sub cero porque el V sub cero es una caída de voltaje, ¿no? Se calcularía como corriente I por la resistencia que vale 25, ¿ya? Yo podría calcular B sub cero si es que tengo el valor de I. Ya, esa sería una manera de calcular al B sub cero. Otra manera de calcular al B sub cero, y es la que nosotros vamos a emplear ahorita al resolver este problema, es a través de los nodos. Recuerden, aquí yo tengo un nodo y acá yo tengo un nodo, ¿no? Le puedo poner un nombre a estos nodos, pongámosle un nombre, llamémosle a este nodo de aquí, llamémosle nodo A, y al de acá abajo llamémosle nodo B. Entonces, para esta resistencia que está aquí, ya, en donde hay una caída de voltaje, una corriente que entra por positivo, eso es una caída de voltaje. El voltaje entre A y B, entre el nodo A y B, es el V sub cero, es el V sub cero, ¿ya? Donde el voltaje
A es el voltaje que hay entre el nodo A y tierra. Y el voltaje B es el voltaje entre el nodo B y tierra, ¿no? Y VAB, que es igual a B sub cero, es igual a BA menos BB, o sea, es igual al voltaje del punto A o del nodo A con respecto a tierra, menos el voltaje del punto B también con respecto a tierra, ¿no? Eso es lo que me queda de la ecuación que está aquí. ¿Ya? Esta ecuación de acá es la que nosotros vamos a tratar de usar en este problema, porque estamos usando el método de voltaje en nodos, ¿no? Voltajes en puntos específicos en nodos del circuito. Entonces son los nodos que nos interesa, en los cuales nos interesa determinar el voltaje, porque si yo determino el voltaje en el nodo A y determino el voltaje en el nodo B, haciendo la resta de esos dos voltajes voy a calcular el voltaje AB y a su vez el voltaje AB es igual a B sub cero, ¿no? Que es lo que a mí interesa calcular, ¿ya? Bien, entonces el primer paso sería definir los nodos de interés. ¿Cuáles son estos nodos de interés? El nodo A y el nodo B, porque ahí entre esos dos nodos está el B sub cero. ¿Ya? También en el primer paso nos decían que definamos un punto de tierra, ¿no? Por lo general, la tierra se coloca en donde están los terminales negativos de las fuentes. Entonces, este es un buen nodo. Aquí lo dibujé con colorcito verde. Este nodo de aquí es un buen punto para conectar aquí una tierra, ¿ya? Un punto de potencial cero. Este de aquí, porque aquí es el negativo de la fuente. Y entonces ahí yo voy a conectar la tierra en este circuito, la referencia, ¿no? Si yo digo que voy a medir voltaje en el nodo A con un voltímetro, entonces, ¿qué yo haría? Traería mi voltímetro y conectaría, aquí está mi voltímetro, conectaría el negativo del voltímetro, la punta negra del voltímetro, la conectaría a tierra y el otro punto, el positivo, la punta roja del voltímetro, la conectaría al nodo A, ¿no? Esa sería la conexión que me permitiría calcular el B sub A, ¿ya? El B sub B es lo mismo, ¿no? Pero conectan la punta roja del voltímetro al nodo B y la punta negra del voltímetro a la Tierra, ¿no? ¿Ok? Y ahí calcularían prácticamente, ¿no? De manera práctica esos voltajes, ¿ya? Bien, entonces voy a borrar nomás estos voltímetros porque ahorita estamos haciendo cálculos nomás. Permítanme borrar esto. Voy a borrar esto de aquí. Ya, y ahí está, ¿no? Entonces ya el paso número uno, que era definir la Tierra y definir los nodos de interés, ya está hecho. La Tierra está aquí y los nodos de interés están acá. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que aquí se está diciendo, ¿no? Aquí, esta flechita de aquí significa como que nosotros estamos encontrando un nuevo paso, no estamos haciendo un nuevo paso. Pasamos de este circuito al circuito que está acá. Acá en este circuito ya se ve cómo le están colocando el nodo A, cómo le colocan el nodo B, cómo colocan un nodo C también aquí en donde se conecta a la Tierra. Ahí en ese nodo es el punto de potencial cero, de voltaje cero, ¿no? Y una buena práctica es conectar los negativos, o si es una sola fuente, el negativo de una fuente, aquí a tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí yo le conecté esa tierra aquí al negativo. Ahora, ¿qué más me dice? En el segundo paso me dice que asigne arbitrariamente las corrientes en los elementos del circuito. ¿Ya? Corrientes entrantes y salientes de los nodos, eso me dice. O sea, si yo defino corrientes en todos los elementos del circuito, voy a tener entonces corrientes que llegan a los nodos, ¿no? O que pueden salir de los nodos. Por ejemplo, en el nodo A, fíjense, aquí en el nodo A dice que hay una corriente I4 que está saliendo, está entrando una corriente I2 y está saliendo en cambio una corriente I3, ¿no? Del nodo A. Y del nodo B, en cambio, está saliendo una corriente I2, está entrando una corriente I3 y está pues entrando una corriente I1. Bien, entonces, ¿cómo es que se definieron esas corrientes? ¿Cómo es que aquí llegaron y dibujaron la I4, la I1, la I2 y la I3? ¿Cómo se hizo eso? Bien, aquí nosotros tenemos que recordar la convención pasiva, ¿no?
La fuente de voltaje es un elemento que está en este caso entregando energía al circuito. Aquí no me dicen en ningún lado de que esta fuente se está cargando, ¿no? Entonces, por sentido común, yo asumo de que ella está entregando energía y no está cargándose. Si está entregando energía a la fuente de aquí de 25 voltios, entonces la convención pasiva me dice que la corriente tiene que salir del positivo en una fuente que entrega energía. Entonces aquí está, sale la corriente del positivo, ¿ok? Por eso la I1 se la dibuja así. Y la I1 es la única corriente que yo la puedo dibujar así, no directamente. Yo ya sé el sentido, estoy seguro que ese es el sentido que tiene esta corriente. No es la única, la I3 también. La I3, fíjense que es la corriente de acá, ¿no? De esta fuente. La I3 incluso yo ya tengo el valor, vale 40 miliamperios, ¿no? Que es lo que es la corriente de esta fuente independiente de corriente, ¿no? Tiene un valor de 40 miliamperios. Y esa corriente pues es representada por esta I3, ¿no? La I3 tiene ese sentido porque así me indica la fuente independiente, así me indica el símbolo de la fuente independiente. La flecha está indicando hacia abajo aquí, entonces por lo tanto la I3 también indica, se mueve hacia abajo, ¿no? Y viene hacia acá y llega al nodo B. La I1, como es, ahí sí tengo que ver la convención pasiva. Si este elemento entrega energía, entonces la corriente va a salir del positivo. Ya, yo asumo que esta fuente de 25 voltios está entregando energía, por eso coloco la I1 como que sale del positivo. Continúa su camino y llega hasta el nodo B, ahí entra en el nodo B. Entonces, en este momento, la I3 y la I1 están entrando en el nodo B. Al nodo B ya, aparte de la fuente de 25 voltios y la de 40 miliamperios, aparte de esos dos elementos, está conectado también este elemento de aquí, esta resistencia de 25 ohmios. Entonces, al nodo B entra I1, entra I3, ¿y qué va a pasar? Que sale I2, ¿no? Sale I2. Me espera un segundo, por favor. Bien, entonces la I2 se supone, o sea, el sentido común me dice a mí que si esta corriente entra aquí y la I3 entra acá, la I2 yo tendría que dibujarla como que sale, ¿no? La resistencia no es un elemento activo, no es un elemento capaz de entregar corriente. Este resistor simplemente va a ser capaz de recibir una energía, ¿ok? Entonces, estos dos elementos sí entregan energía. Viene una corriente I1 por acá, una corriente I3 por acá, están entregando energía. Al nodo B también está conectada el resistor 25 ohmios. Entonces, la corriente que fluye por ese resistor de 25 ohmios, yo lo dibujaría de esta forma. O sea, sale del nodo B esa corriente, ¿ya? Y entra en la resistencia y la atraviesa la resistencia, llegando luego hasta el nodo A, ¿no? Porque en el otro extremo de la resistencia de 25 ohmios está el nodo A, ¿ok? Ese sería el sentido común. Sin embargo, si ustedes aquí deciden dibujar la corriente I2 como que va para abajo, o sea, en lugar de decir como que la I2 va así hacia arriba, yo digo, no, ella va para abajo. Y la dibujo para abajo. Ya esto de acá ya no aplica. ¿Ya? Entonces yo llego y la dibujo como que va para abajo. O sea, la I1, la I2 y la I3 están entrando en el nodo B. No está mal hecho. Si ustedes así definen la corriente I2 como que está entrando, no está mal hecho. Ya, porque ustedes al inicio definen de manera arbitraria las corrientes que pasan por estos elementos que no son activos. ¿Ya? Es de forma arbitraria. Entonces yo la I2 realmente lo hubiera podido dibujar hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo resuelva ya el problema, resulta que la corriente I2 les da un valor negativo, ¿no? Digamos que les da, no sé, menos 5 amperios. Entonces, ese menos a mí me está diciendo de que no dibujé bien la corriente, no la dibujé bien, de que realmente era una corriente que iba para arriba, no iba para abajo, ¿ok? Tengo que, es una corriente que va al revés. Sin embargo, ya varias veces les he dicho, no es que uno llegue y en ese momento borra en el gráfico, en su esquema del circuito, la corriente y la pone con el sentido correcto. Eso no se hace.
Los cálculos se continúan haciendo con el valor negativo de corriente y el gráfico queda idéntico, no se tocan los sentidos de las corrientes, eso ya queda como escrito en piedra, ¿ok? De ahí en adelante, ustedes lo que tienen que hacer para hacer sus cálculos correctamente es siempre utilizar los signos que tienen los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, si me dio una corriente I2 de menos 5 amperios, entonces yo me aseguro de siempre para mis cálculos ocupar este signo menos, ¿ya? Ese es el procedimiento. Bien, entonces, ya, muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos todo esto, ¿no? Ya tenemos la I2 que va hacia arriba, va desde el nodo B hasta el nodo A. La resistencia de 25 ohmios está conectada ahí entre el nodo B y el nodo A. Es la resistencia que tiene el voltaje V sub 0, ¿no? Cuando la corriente I2 llega arriba al nodo A, ¿qué va a suceder? Que en el nodo A yo tengo está conectada la resistencia de 25 ohmios, pero también está conectada una resistencia de 120 ohmios y una fuente de corriente de 40 miliamperios, ¿ok? Entonces, que es la misma fuente, ¿no? De la que hemos hablado. Entonces, esta fuente de aquí de 40 miliamperios ya tiene una corriente que sale, que es la I3. Esa corriente sale por el nodo A, ¿ya? A su vez, porque viene así, circulando desde el nodo A, va hacia el nodo B. La fuente de 40 miliamperios está conectada entre los nodos A y B. Y entonces en el nodo A está saliendo la corriente I3. Se puede ver cómo sale la corriente I3, entra la corriente I2 y la corriente I4 sale del nodo A, ¿no? La corriente I4 sale del nodo A y llega hasta aquí, hasta tierra, ¿ok? Y de aquí en adelante viene la corriente I1, ¿no? Pasa la fuente de 25 voltios de tierra, o sea, en tierra está conectado al negativo, ¿se acuerdan de, de la fuente, ¿no? Entonces, desde ahí ya sale la corriente I1, ¿ok? Y viene y circula esto así. Bien, entonces nosotros tenemos estas cuatro corrientes, ¿no? Ya hemos definido de manera arbitraria las cuatro corrientes, ¿ya? Aquí indica lo que se ha hecho, ¿no? Se asignan nombres a los nodos, A, B y C, eso es lo que hemos hecho. Hemos asumido los sentidos de las corrientes, ¿ya? Recuerden, para la fuente de voltaje 25 voltios se utilizó la convención pasiva, es un elemento que entrega energía, por lo tanto la corriente debe salir por el positivo. Ya, acá está una fuente de corriente que me indica con una flecha su símbolo que la corriente baja, por lo tanto la corriente I3, que es la corriente esa de 40 miliamperios, es una corriente que baja, ¿no? Como se indica aquí. Eh, bien, los nodos de interés son el nodo A y el nodo B, eso ya lo hemos hablado. Entonces, recuerden que el B sub 0 es BA menos BB. Acá arriba yo lo anoté. Me interesa calcular el BA y me interesa calcular el BB porque de esa manera hallo B sub 0. El nodo C se lo definió como tierra, ¿ya? Al punto de conexión de tierra le estamos llamando nodo C. Ya, ¿qué me dice entonces el siguiente paso? El siguiente paso dice que debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ya en cada nodo seleccionado. Nosotros tenemos dos nodos ahorita seleccionados, que son el nodo, son el nodo A y el nodo B en mi circuito, ya son el nodo A y el nodo B. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces nos buscamos el nodo A y el nodo B para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. En este nodo voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y en este nodo de acá abajo también voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y voy a obtener unas ecuaciones con las cuales voy a- a hacer manipulaciones algebraicas, ¿ya? Y voy a de esa manera calcular BA y BB y luego B sub 0. Entonces dice, aplique LSK, la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A y va a obtener esta ecuación, ¿no? Aquí está el nodo A. LSK en el nodo A sería corrientes que entran menos corrientes que salen igual a cero. Entonces, cuál corriente? Pues aquí está entrando en el nodo A. La corriente I2 entra. ¿Cuál sale del nodo A? I4 y sale también I3, ¿no? Entonces sería I2 menos I4 menos I3. Eso está anotado aquí, como ustedes pueden ver. Dice I2 menos I4 menos I3, ¿no? Es igual a cero.
¿ya? Esa le llaman primera ecuación. Luego, con esta ecuación que está aquí, ¿ya? Nos dicen que la desarrollemos. El método de voltaje en nodos dice que desarrollemos esta ecuación. ¿A qué se refiere? De que a cada corriente, ¿ya? La abramos, como quien dice. Nos recuerden que la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, ya, déjenme anotar por algún lado, ya, la corriente, aquí hagámonos un espacio, aquí, ¿no? La ley de Ohm, me dice a mí que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. Voltaje sobre resistencia. Aquí yo lo que estoy haciendo es eso. Aquí hay ley de Ohm. Esto es voltaje sobre resistencia. Acá también hay ley de Ohm. Aquí es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Bueno, y aquí en esta última ya no aplican la ley de Ohm porque es la I3 y la I3 ya tengo un valor de 40 miliamperios, ¿no? Entonces esto es 40 miliamperios. Esto es la I3. Esto de aquí es la I3. Bien, entonces aquí sería en este primero es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Es la I4, ¿sí o no? Es la I4. I4 es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? En este caso sería VA, sí, VA, dividido para 120 más 5, ¿no? ¿Por qué 120 más 5? Porque estos dos elementos están conectados en serie, entonces es la resistencia en todo este camino. 120 más 5, ¿ya? La I4 sería VA menos el voltaje en C, pero el voltaje en C es tierra, VA menos el voltaje en C, ¿ya? Dividido para 120 más 5, ¿ok? Luego la I2, que es esta que está acá, ¿ya? La I2, fíjense, es una corriente que va algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces sería BB menos BA, ojo con eso, ¿no? Por donde entra la corriente, ese es el voltaje que se considera como primerito, ¿no? BB menos BA dividido para la resistencia, que es 25 ohmios, ¿ya? Y finalmente la I3, que tiene un signo negativo aquí, ¿ya? Tiene un signo negativo. Esa corriente pues va a ser de 40 miliamperios directamente. La I3 vale 40 miliamperios. ¿Ok? Aquí yo debería despejar el voltaje, el V sub B, debería despejarlo. eh, a ver, no, perdón. Aquí yo tengo esta ecuación, ¿no? Lo que debería hacer es simplificar esta ecuación. Yo tengo que simplificar esta ecuación. Ya, veamos. Entonces aquí ya es una cuestión algebraica, ¿no? Ustedes tienen que ver cómo pueden hacer para simplificar esto, ¿ya? Ojo con eso, esto ya es álgebra. Ya yo aquí tengo una ecuación BA dividido para 125 más BB menos BA sobre 25 menos 40 por 10 a la menos 3 y eso es igual a cero. Entonces ustedes tienen que ver cómo pasan de esto de aquí a esto que está acá, ¿ya? Eh, A ver, no, no, perdón, aquí no, todavía no están simplificando esto, se quedaron hasta aquí nomás. Esto de acá es otra cosa, veamos, dice, se calcula el voltaje B sub B, ¿ya? Claro, ya, ya, hasta aquí estamos listos, ¿no? Ya nosotros calculamos esta ecuación, ya, hasta ahí estamos listos. Hemos determinado esta ecuación que está aquí eh, y con eso nos quedamos por ahora, ¿no? Esta ecuación va a tocar simplificarla, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante. Luego, una vez que yo ya tengo esto que está aquí, ¿ya? Eh, puedo calcular puedo determinar una nueva ecuación, ¿no? El voltaje BB, el voltaje BB lo puedo determinar, el voltaje en este punto. El voltaje en la fuente es el voltaje que yo tengo desde aquí, ¿ya? Es como que yo conectar aquí un voltímetro, fíjense, yo voy a tener aquí un voltímetro
y conecto. Si yo quiero determinar el voltaje en la fuente, voy a conectar en este punto y el otro lo voy a conectar acá, ¿no? Entonces, ¿a qué se iguala el voltaje en la fuente de 25 voltios? El voltaje en la fuente de 25 voltios ha sido igual al voltaje B menos el voltaje C, ¿ya? Eso de ahí es igual al voltaje de la fuente que vale 25 voltios. Pero el voltaje C es el voltaje en el nodo C, no el voltaje en el nodo C, perdón, el voltaje en el nodo C, ratito, bueno, ratito, ya, el voltaje en el nodo C es cero. Este voltaje que está aquí vale cero. El voltaje en el nodo C, el B sub C, tiene que valer cero. B sub C tiene que valer cero porque es un voltaje, es un punto que está conectado a tierra, ¿ya? El punto C, que es este que está aquí, está conectado a tierra. Por lo tanto, el B sub C vale cero. Es decir, que el BB, el voltaje BB, tiene que valer 25 voltios, como se indica aquí, ¿no? Vale 25 voltios, ¿ya? Entonces yo ya tengo el BB. Fíjense, he determinado el BB, por lo tanto yo pudiera reemplazar este B sub B, que vale 25 voltios, lo pudiera reemplazar en la ecuación 2 que me quedó, ¿sí o no? Hace un momento. Y de esa forma, pues voy a calcular el voltaje, luego el B sub A, porque ya en esta ecuación solo voy a tener una incógnita que es la B sub A, ¿ya? De esa manera es como se hace, ¿no? Así sería el análisis del circuito. Y eso justamente es lo que hacen aquí. Dice que reemplazan el B sub B, que vale 25 voltios, en la ecuación número 2, ¿ya? Y de esa manera, pues les queda que el voltaje, el B sub A, vale 30 voltios, ¿ok? Y una vez que ya tengo ese B sub A que vale 30 voltios, yo ya puedo calcular el B sub 0 porque B sub 0 va a ser igual pues a B sub A que vale 30 voltios menos B sub B que lo calculé y era 25 voltios y eso es igual a 30 menos 25 y eso es igual a 5 voltios, ¿no? Y ese es el resultado ya del circuito, ¿no? Ese sería el resultado eh, del circuito. Ujú. Bien, ok. Bien, entonces eso sería, ¿no? Esa sería la manera en la que se resuelve ese problema. Pasemos ahora a otro ejemplo. Solucionemos otro ejemplo, ¿ya? Bien, aquí nosotros tenemos este ejercicio de aquí. Ya en este ejercicio asoma algo particular, un caso especial al cual se le conoce como el supernodo, ¿ya? El supernodo. Los pasos son bastante similares ya a los que nosotros ya hemos visto en el método del voltaje en nodos, a los cuatro pasos de los cuales hemos hablado, pero en esta ocasión pues aparece un supernodo, ¿no? Y esa cuestión de que aparezca el supernodo, que es esta partecita que ustedes ven aquí, esta parte que ustedes ven aquí se le conoce como supernodo, ¿ya? Es una parte pues que hace que un poquito cambie la manera en la que nosotros vamos a resolver este problema. ¿Ya? Entonces vamos viendo. ¿Qué dice la diapositiva? La diapositiva nos dice que tenemos este circuito, tenemos dos fuentes de alimentación, una de 7 voltios y una de 3 voltios, que se conectan ahí con unas resistencias de 4 ohmios, una de 3 ohmios, una de 2 ohmios y una de 6 ohmios. ¿Ya? Usando el método de voltaje en nodos, determina el voltaje V, que V pequeña, no V dentilabial, que es el voltaje que cae sobre la resistencia de 3 ohmios y la corriente I. La corriente I es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. ¿Ok? Bien, voy a aplicar los mismos pasos de antes, ¿no? Voy a aplicar los mismos pasos de antes. Entonces, nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Definir los nodos de interés, ¿no? ¿Cuáles son los nodos de interés en este caso?
Si me interesa determinar el voltaje V, entonces sería el nodo de aquí, en el extremo superior de la resistencia de 3 ohmios, ahí hay un nodo a donde llega la resistencia de 4 ohmios y también llega la resistencia de 3 voltios. Ese nodo de ahí, llamémosle nodo A. Ese es un nodo de interés. Este nodo aquí, llamémosle nodo A. ¿Ya? Y es un nodo de interés, es un nodo en donde me interesa calcular el voltaje. Y el otro nodo es el de aquí abajo. A este nodo llamémosle nodo C. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me interesa el nodo A y el nodo C? Porque son los nodos extremos, ¿sí o no? Son los extremos de la resistencia de 3 ohmios. Sobre la resistencia de 3 ohmios es que cae el voltaje V, ¿ya? Entonces, y el V vendría a ser VA menos B, perdón, VAC, ¿no? O sea, el voltaje V dentilabial sería VAC, ¿ya? Donde VAC es igual a VA menos BC, ¿no? Donde VA es el voltaje del nodo A con respecto a tierra y el C, el BC es el B sub C es el voltaje del nodo C con respecto a tierra, ¿no? Bien, aquí yo tengo dos fuentes de voltaje. En este circuito tengo dos fuentes de voltaje. Voy a conectar, me interesa, me es más conveniente conectar la tierra en el terminal negativo de aquí. Perdón, sí, en el terminal negativo de la fuente de 7 voltios, ¿ya? Ahí se me hace más conveniente, en este caso, conectar la tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo llego y conecto aquí la tierra, digamos, en el nodo C, ¿ya? Tengo la otra posibilidad de conectar la tierra al nodo A, ¿no? Porque en el nodo A está, en cambio, lo que es el terminal negativo de la fuente de 3 voltios, ¿no? Tengo esas dos posibilidades. Pero yo me voy por conectar la tierra en el terminal negativo de la fuente de 7 voltios, es decir, en el nodo C, ¿ya? Ya, bien, yo lo hago así, lo voy a hacer así, porque el nodo, recuerden, el nodo C es un punto de potencial cero, ¿ya? El nodo C es un punto de potencial cero. Entonces, a mí me interesa determinar el voltaje entre A y C, ¿no? ¿Ya? Entre A y C, que es el voltaje B dentilabial, ¿ok? Entonces, si yo conecto la tierra al nodo C, yo de una vez ya descarto el nodo C, de una vez lo descarto al nodo C, es decir, que aquí, en esta ecuación que está aquí arriba, el nodo C pues se me hace cero, ya porque lo estoy conectando a tierra, y resulta entonces que el voltaje AC, que es el voltaje V, va a ser simplemente igual al voltaje en A, ¿ya? Va a ser simplemente igual al voltaje en el nodo A, ¿ok? Y ese voltaje en el nodo A se me hace más sencillo calcular que el voltaje en el nodo C. ¿Por qué? Porque porque la fuente de 3 voltios que está acá arriba no tiene ningún elemento conectado en serie. Por eso justamente se conoce como un supernodo, ¿ya? Se me va a hacer más sencillo, ¿ya? No tiene ningún elemento conectado a ella en serie. En cambio, miren la resistencia de 7 voltios de aquí. Ella sí tiene este elemento de aquí conectada en serie, ¿no? Entonces, no me favorece asumir como que el nodo A es la Tierra, sino el nodo C, ¿ya? En lugar de el nodo A. Ustedes van a darse cuenta de eso ahorita que desarrollemos el procedimiento, ¿ya? La resistencia de 3 voltios no tiene ninguna resistencia aquí de por medio, ¿ok? No hay ninguna resistencia. Y eso hace que el análisis sea diferente. Nosotros, como cuando, o sea, el momento que calculábamos corrientes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, veamos el problema de acá. Miren este problema, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, la corriente aquí, la corriente I4 es una corriente que viene así, ¿no? ¿Ya?
Entonces, si yo quiero calcular la corriente I4, esa corriente I4 yo la puedo determinar con la ley de Ohm porque tengo resistencia. O sea, sería el voltaje en A menos el voltaje en C dividido para la resistencia. ¿Sí ven? ¿Ya? Acá, pues acá, claro, eso es lo que se representa aquí, ¿no? La I2 yo también la puedo calcular. Fíjense aquí, la I2 sería el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A dividido para la resistencia. O sea, siempre hay una resistencia para una corriente que está circulando, ¿ya? Si yo hubiera querido calcular aquí la corriente I1 con esa misma ley de Ohm, o sea, sería voltaje dividido para resistencia. Fíjense que de aquí en este tramo no tengo la resistencia. Se me hubiera hecho complicado resolver, ¿no? La I1 con la ley de Ohm, ¿a qué sería igual a I1? Si la I1 es igual al voltaje 25 voltios dividido para qué? En el tramo que está aquí, perdón, en este tramo que está aquí, en este tramito que está aquí, este de aquí, no hay ninguna resistencia. Entonces, ¿qué valor de resistencia yo le pongo a la ecuación? No conozco, ¿ya? No conozco. Entonces, tengo que, eso se conoce como un supernodo. Justo esto es un supernodo, porque no tengo una resistencia en este tramo de aquí, ¿ya? No hay una resistencia. Entonces, no puedo aplicar la ley de Ohm directamente para calcular la corriente. En las otras corrientes, en la I4, en la I2, en la I3, en este ejemplo, bueno, en la I4 y la I2, ¿no? Porque la I3 ya la tengo en este ejemplo de aquí, el ejemplo anterior. Ya en la I4 y la I2, ahí sí tengo el valor de resistencia. Por eso puedo aplicar la ecuación de la ley de Ohm para la corriente, que es voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Pero la I1 es voltaje, es verdad, pero dividido para cuánto. No tengo la resistencia. Eso es un supernodo. Bien, entonces acá en este problema, la I1 me conviene plantearla la I1, ¿no? Sacar una ecuación para la I1 porque sí tengo resistencia. Miren, aquí está la I1. Si hay una resistencia, entonces yo podría poner I1 es igual a voltaje sobre resistencia, ¿ya? Por eso me conviene conectar el nodo C, que es el nodo de aquí abajo, a tierra, ¿no? Porque si yo conecto el nodo A, ahí pues no se me va a hacer sencillo, ¿no? El cálculo, ¿ya? Bien, vamos viendo, vamos resolviendo ya este problema. Yo tengo aquí este supernodo. Entonces, en este supernodo, yo lo que voy a hacer es determinar. Eh, a continuación, lo que voy a hacer es identificar, pues, cómo sería lo que es la circulación de la corriente. Todo esto aquí actúa como si fuese un solo nodo, porque no hay ninguna resistencia aquí. Esto es como un elemento, como un cable aquí que está actuando como un solo punto de conexión para todo esto que está aquí, ya, porque no hay ninguna resistencia aquí, ¿ya? Entonces, por eso le llaman supernodo. Vamos viendo cómo actúa la corriente en el supernodo, ¿ya? Entonces, vamos viendo. En el supernodo lo que tenemos es lo siguiente, que la corriente I1 entra, la corriente I2 sale, ¿sí o no? Y la corriente I3 está saliendo también, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del nodo A, del supernodo, ¿ok? Entonces, por eso se plantea esta ecuación que está aquí, ¿ya? Estoy haciendo el paso ese que me dicen que tengo que plantear las corrientes, ¿no? En los nodos de interés, ¿ya? Antes de eso me olvidaba, ustedes tenían que definir los sentidos de las corrientes, ¿no? Me estoy adelantando un poquito. Entonces aquí yo ya definí los sentidos de las corrientes, ¿no? Fíjense cómo, de acuerdo a la convención pasiva, la corriente tiene que salir de la fuente del terminal positivo. Por eso yo tengo la I1, que sale del terminal positivo, ¿ya? Luego, luego, pues, luego, pues viene, esa corriente entra aquí al nodo A, ¿ya? La fuente de 3 voltios entrega una corriente también que sale del positivo, por eso dibujan la corriente I3 así, como que está saliendo del positivo. Esa corriente I3 llega aquí al nodo B y se divide en dos partes, ¿no? La corriente I4
Y aquí, por aquí también, a la larga, esta resistencia de 2 ohmios está también conectada aquí a este punto, a todo esto. Entonces hay la corriente I3 se separa en la corriente I y en la corriente 4. ¿Ok? Bien, entonces yo tengo todas estas corrientes de aquí. ¿Ya? Hay dos corrientes que sí están definidos sus sentidos de acuerdo a la convención pasiva, que son la I1 y la I3. Y la I2, la corriente I y la corriente I4 son corrientes que en cambio yo las he definido de manera arbitraria, ¿no? Por sentido común, yo digo, si la corriente I1 está así, entonces yo voy a hacer como que la I2 va para abajo. Si lo hubiera dibujado al revés, no hay ningún problema. Igual los cálculos tienen que salir correctos a pesar de que ustedes dibujaron en otro sentido la corriente. Aquí viene la I3, por convención pasiva sale el terminal positivo y esa I3 pues se divide en dos, en la corriente I y en la corriente I4 que yo las dibujé para abajo, porque la corriente I3 pues está entrando. Entonces se supone que en estos elementos la corriente simplemente fluye, ¿no? Entonces se va a ir para abajo la corriente. Bien, entonces en el nodo A establecemos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Ese era el paso número 3 de este método del voltaje en nodos. Entonces ¿qué sería en el nodo A? Sería corrientes que entran positivas y corrientes que salen negativas, ¿no? Entonces la ecuación aquí ya está despejada la corriente I1, ¿no? Pero la ecuación original sería I1 menos I2 menos I3 igual a cero. Y de ahí despejaron I1 y les queda I1 es igual a I2 más I3. ¿Ya? Esta es la ecuación 1 en el nodo A, ¿no? La ley de corrientes de Kirchhoff aplicada en el nodo A. Ahora, ¿qué me dicen aquí? La ecuación 2. Vamos a ver qué es la ecuación 2. Dice, menos BA más BB, o sea, menos B sub A más B sub B es igual a 3 voltios. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es el voltaje de la fuente. Esto de aquí es el voltaje de la fuente de 3 voltios. Es el voltaje que nosotros tenemos en este elemento de aquí, ¿no? En el elemento, en la fuente de 3 voltios. El voltaje en esa fuente sería BB menos BA igual a 3 voltios. BB menos BA igual a 3 voltios, ¿no? Eso es lo que están colocando aquí. BB menos BA igual a 3 voltios. Ese es el voltaje en la fuente, ¿ok? Eh, bien, entonces yo ya tengo dos ecuaciones, una ecuación uno y una ecuación 2, ¿ya? Y a la ecuación uno hay que abrirla, ¿ya? Hay que desarrollarla. Entonces, la ecuación uno aquí la están desarrollando con la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, I1 me quedaría voltaje, el voltaje sería, por donde fluye la I1, el voltaje sería 7 voltios, ¿sí o no? Este voltaje con respecto a tierra menos el voltaje en A con respecto a tierra. ¿Cuál es el voltaje en A con respecto a tierra? Es el voltaje que tenemos en esta rama, ¿no? Es el voltaje V, V dentilabial. Entonces, la I1 va a ser igual a 7 voltios menos el voltaje en A, pero el voltaje en A con respecto a tierra es V dividido para la resistencia que atraviesa I1, ¿no? Y que es 4 ohmios. Entonces nosotros vamos a tener 7 menos B sub A dividido para 4. Aquí todavía no, no han reemplazado la B, ¿no? El B sub A es B a la larga, ¿no? Que es lo que a mí me interesa calcular, ¿ya? Pero bueno, aquí dice 7 menos B sub A dividido para 4. La corriente es 1 y 1 es 7 menos B sub A dividido para 4. La I sub 2, ¿dónde está la I sub 2? Es esta que está aquí. Sería el B sub A menos B sub C dividido para la resistencia. B sub A menos B sub C dividido para la resistencia de 3 ohmios. Entonces, eso es lo que aquí colocan, B sub A menos B sub C dividido para la resistencia de 3 ohmios. No han anotado el B sub C, fíjense, no lo anotan porque el B sub C está conectado a tierra, entonces es 0 voltios, entonces solo me queda B sub A sobre 3. Y la I sub 3 vendría a ser, vamos viendo la I sub 3, es esta corriente que viene por aquí, ¿ya? Que sería igual al B sub B menos B sub A dividido para una resistencia, pero no tengo aquí una resistencia en este tramo. ¿Ah? Entonces ahí es que viene la cuestión. Yo tengo que de alguna manera ayudarme por otros medios. La I sub 3 ¿a qué es igual? La I sub 3 es igual a I más I4.
Ya, la I sub 3 es la corriente que está aquí, ¿no? La I sub 3 va a ser igual, es la corriente que entra en ese nodo, esa corriente va a ser igual a I más I sub 4. ¿Ya? Esa es la I sub 3. La I sub 3 es igual a I más I sub 4. Aquí está. Entonces, I sub 3 es igual a la I más I sub 4. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí está la I, la corriente I, y aquí está la corriente I4. La corriente I, de acuerdo al gráfico del circuito, va a ser igual al B sub B, porque todo esto es B sub B, todo esto es el nodo B sub B dividido para el voltaje en tierra, que es B sub C. Perdón, menos el B sub C, no dividido, menos B sub C. B sub B menos B sub C, dividido para la resistencia de 2 ohmios. Eso es la corriente I. B sub B menos B sub C dividido para 2. Pero aquí no se coloca el B sub C, ¿no? Porque el B sub C es tierra, es 0 voltios. Y la I4 sería igual al B sub B menos B sub C dividido para 6 ohmios. Esa es la I4. El B sub C es 0, no se lo coloca en la ecuación, solo se coloca el B sub B. Entonces es B sub B sobre 6. Yo tengo esta ecuación que está aquí, tengo que simplificarla, ya, practiquen el álgebra para que lleguen a una ecuación como esta, ¿no? Hacen una simplificación y vayan a llegar a una ecuación como esta. Esta es una ecuación pues que tiene dos incógnitas. Yo necesito otra ecuación, ¿ya? Necesito otra ecuación y con eso podría calcular las dos incógnitas. Entonces aquí yo ya tengo dos incógnitas que son BA y B sub B y esta es la ecuación 3. La otra ecuación es esta que está, la ecuación 2 que la calculamos hace un rato, que es menos BA más BB es igual a 3, ¿no? Esa es la ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones, ecuación 2 y ecuación 3, y ambas tienen las mismas incógnitas, las dos incógnitas BA y B sub B. Por lo tanto, tengo un sistema de ecuaciones, ya, con dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que recordar los métodos, ¿no? De solución de sistemas de ecuaciones. Hay el método de sustitución de variables, hay el método de la regla de Kramer, ¿ya? Recuerden eso ya debieron haberlo estudiado en otros cursos, ¿ya? Entonces, tienen que aplicar eso. Y aquí yo me ayudo con una herramienta, un software que yo utilizo para hacer estos cálculos y determino pues que el B sub A vale menos 0,2 voltios y el B sub B vale 2,8 voltios, ¿no? Estos tres puntitos significan por lo tanto, ¿no? Por cierto. Por lo tanto, B sub A es igual a menos 0,2 voltios y B sub B es igual a 2,8 voltios. Y el voltaje B, que es el voltaje que tenemos nosotros entre el nodo A y el nodo C, el voltaje B es el voltaje AC, donde C está conectado a tierra. Por lo tanto, el B es simplemente el voltaje B sub A, ¿no? Porque el C desaparece, ¿ya? Entonces, si yo ya calculé el B sub A, ya he calculado el B de antilabial, ¿no? Porque el BC es tierra. Entonces me queda menos 0,2 voltios, igual al B sub A. También me pedían calcular la corriente en el problema, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. Esa corriente pues se calcula con la ley de Ohm, que sería el voltaje en el nodo B dividido para la resistencia por la que está atravesando esta corriente, que es una resistencia de 2 ohmios. Sería 2,8 dividido para 2 ohmios y eso me da 1,4 amperios. ¿Ya? Bien, y esa pues sería la solución al problema, ¿no? A este problema, ¿ya? Bien, en la siguiente clase vamos a ver un nuevo método que se llama el método del análisis de las corrientes, análisis de los circuitos eléctricos por las corrientes, por el método de las corrientes de malla, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias.